Hola, soy Mateo. Antes de empezar, quiero que piensen en la cosa más peligrosa en una habitación de hotel. No es la cerradura de la puerta. No es el extraño en el pasillo. Es lo que no pueden ver, no pueden oler y no pueden escuchar. Y la única advertencia que tal vez reciban sea la de una persona a la que le pagan 193 pesos la hora, decidiendo en 6 segundos que su vida vale más que su trabajo. La historia de esta noche es sobre un hombre llamado Rodrigo Torres, quien se registró en un hermoso hotel frente a un lago con su hijo pequeño y sus suegros, y al que le entregaron 2 tarjetas de acceso en lugar de una. La segunda tarjeta no era una llave. Era una advertencia susurrada por un recepcionista nocturno que había visto algo 4 años antes que nunca podría borrar de su memoria. Lo que Rodrigo hizo en las siguientes 12 horas, con calma, en silencio, sin levantar nunca la voz, es uno de los mejores ejemplos que he encontrado de por qué hay que mantener la cortesía, ser observador y dejar que las personas que intentaron enterrarte caben el agujero ellas mismas. Hay una lección en esto sobre escuchar a los trabajadores de la recepción, sobre confiar en tus propios instrumentos y sobre cómo la avaricia siempre reserva la misma habitación 2 veces. Quédense hasta el final, porque la última puerta que se abre en esta historia no se abre con una llave. Comencemos. Rodrigo Torres se ganaba la vida encontrando lo que nadie más podía oler. Tenía 38 años, era un ingeniero de diagnóstico de combustión de Monterrey. Y durante 14 años, su trabajo había consistido en arrastrarse por cuartos de calderas y sótanos mecánicos con una sonda de bombeo y un analizador de gases, cazando monóxido de carbono de la misma manera que otros hombres cazaban venados. Los hospitales lo contrataban después de inspecciones fallidas. Los distritos escolares lo contrataban cuando un conserje se mareaba. Tenía una empresa de un solo hombre, Torres Aire y Fuego, una camioneta blanca con su nombre en la puerta, y la reputación en 4 municipios de ser el tipo que encontraba la grieta en el intercambiador de calor que todos los demás habían pasado por alto. Le gustaba decirles a sus aprendices lo mismo que su propio mentor le había dicho: el monóxido de carbono es paciente, no derriba la puerta, espera a que te quedes dormido. También tenía un hijo de 6 años llamado Hugo, quien era el propósito entero de todo lo demás. Hugo Torres era un niño pequeño y serio que llevaba un casco de bombero de juguete en el desayuno, ordenaba sus crayones por la calidez del color, y hacía preguntas como si la luna tenía una caldera en su interior. Durante 10 meses, habían sido solo ellos dos, porque en una mañana de hielo negro el septiembre anterior, la esposa de Rodrigo, Cecilia, había derrapado y salido de la carretera estatal 9 camino a abrir la florería donde llevaba la contabilidad. Y había muerto antes de que la ambulancia fuera siquiera enviada. No había ningún misterio en ello. Rodrigo había leído él mismo la reconstrucción del accidente 2 veces, de la misma forma en que leía los reportes de combustión. Marcas de derrape, ángulo de guiñada, un parche de hielo resbaloso debajo de un grupo de pinos que nunca recibía el sol. El camino, simplemente, se la había llevado. Algunas máquinas fallan sin que nadie las sabotee. Él lo sabía mejor que la mayoría de los hombres. Eso no hacía que la casa estuviera más silenciosa por las noches. Lo que Cecilia dejó atrás, además de un niño que ahora dormía con la luz del pasillo encendida, fue dinero. Rodrigo nunca había pensado en su esposa como dinero, pero los documentos decían lo contrario. Había una póliza de seguro de vida a través del plan para pequeñas empresas de la florería que le pagó a Rodrigo 7 millones de pesos. Y estaba el fideicomiso. La abuela de Cecilia, Margarita, había vendido 80 hectáreas de tierras de huertos a un desarrollador inmobiliario el año en que Hugo nació, y se había saltado una generación debido a la desconfianza de un granjero hacia sus propios hijos. Dejando 13.125.000 pesos en fideicomiso para Hugo Torres, a ser controlados por su padre sobreviviente hasta que el niño cumpliera 25 años. Rodrigo era el administrador fiduciario. No tocó nada de eso. Siguió arreglando calderas, siguió empacando los almuerzos escolares y guardó los estados de cuenta del fideicomiso en una caja fuerte a prueba de fuego en el sótano, sin abrirlos, porque abrirlos se sentía como aceptar que ella se había ido. La familia de Cecilia vio los mismos números e hizo un tipo de matemáticas diferente. La familia Delgado de Valle de Bravo había sido, durante 2 generaciones, el tipo de familia que era dueña de cosas. Una empresa de pavimentación, una franja de locales comerciales, un espacio en la marina con un barco nombrado tras el consejo de un abogado fiscalista. El padre de Cecilia, Santiago Delgado,
era un desarrollador de bienes raíces en el sentido de que había desarrollado un talento para deberle dinero a los bancos. Su madre, Regina, era a quien todos realmente temían. Regina Delgado tenía 62 años, cabello plateado, modales pulidos del comité de la iglesia, y manejaba las cuentas de la familia, los rencores de la familia y la historia que la familia contaba sobre sí misma con la misma férrea contabilidad. Cuando la gente en Valle de Bravo decía el apellido Delgado, bajaban un poco la voz. Y Regina había pasado 40 años asegurándose de que lo hicieran. Rodrigo nunca había encajado en esa familia. Y Regina nunca se lo había perdonado. Era un trabajador manual que se presentaba a la cena de Navidad con las uñas limpias y una botella de vino que costaba 245 pesos. Y peor aún, Cecilia lo había amado sin pedir primero la opinión de su madre. En el funeral, Regina se había parado junto a la tumba en cachemira gris y le había dicho a Rodrigo, con una voz como una mano en la nuca, que la familia cierra filas en tiempos como esos y que un hombre de clase trabajadora no podría de ninguna manera criar a un niño solo. 2 semanas después, le había enviado por correo un folleto de un internado con una nota que decía, por supuesto, nosotros nos haríamos cargo de la colegiatura. Rodrigo lo había tirado a la basura y no había dicho nada porque su propio padre le había enseñado que uno no discute con una fuga, sino que busca su origen, pero había comenzado a prestar atención porque las llamadas seguían llegando. Regina quería a Hugo por fines de semana completos, no por las tardes. Regina quería que la agregaran como contacto en la escuela de Hugo, y cuando la escuela llamó a Rodrigo para confirmar, resultó que ella había pedido ser registrada como tutora legal, una palabra que luego minimizó como un error administrativo. El abogado de Regina envió una carta amigable sugiriendo que, para la protección del niño, el fideicomiso podría beneficiarse de un coadministrador fiduciario con, como decía la carta, una mayor familiaridad con la gestión de patrimonios. Rodrigo declinó educadamente por escrito y guardó la carta. Era un hombre que documentaba las cosas. Era el hábito de su oficio. Uno no recuerda las mediciones, las registra. En algún momento de esos meses, sin siquiera decir la palabra en voz alta, Rodrigo Torres comenzó a llevar un registro sobre la familia de su esposa. Lo que Rodrigo no podía ver desde Toluca era cuánto se estaba desangrando el imperio de los Delgado. El último desarrollo de Santiago, un proyecto de condominios junto al lago llamado Riberas de la Cima, se había estancado con los caminos pavimentados y nada construido. Y el préstamo de construcción se reajustó esa primavera a una tasa de interés que consumía 1.050.000 pesos al trimestre. Los locales comerciales tenían 2 vacantes y un techo dañado que la aseguradora se negaba a pagar. Y los libros de contabilidad de Regina, los reales, los que guardaba en una carpeta verde detrás de la vajilla de porcelana que nadie tenía permitido tocar, mostraban a una familia a unos 14 meses de perder el apellido que había pasado 2 generaciones comprando. Regina no le dijo a su esposo lo grave que era la situación, porque Santiago se rompía como tablaroca mojada bajo presión. Se lo contó al único miembro de la familia que consideraba útil. Carlos Delgado era el hermano mayor de Cecilia, de 44 años, y el único Delgado que realmente podía hacer algo con las manos. Había dirigido una empresa de calefacción, ventilación y aire acondicionado, Mecánica Delgado, hasta que su mal carácter y 2 contratos comerciales perdidos la redujeron a una sola camioneta y a un depósito de herramientas que no había devuelto. Carlos era bueno, genuinamente bueno, con licencia, astuto con los sistemas de combustión de una manera que habría impresionado a Rodrigo en otra vida. Y estaba amargado de la manera en que solo los hombres hábiles que culpan a todos los demás pueden estarlo. Le debía a un barco casino en Cuernavaca más de lo que le debía a sus proveedores. Había crecido viendo a su madre resolver problemas y había aprendido el único oficio verdadero de la familia, el cual nunca, ni una sola vez, se discutía en la cena. Cuando un problema de los Delgado no podía ser pagado o evitado mediante la espera, era arreglado, porque había un precedente. 4 años antes, Santiago había tenido un socio comercial llamado Octavio Pineda, un hombre directo y alegre del sector de la grava y el concreto, que poseía el 30% de la empresa de pavimentación y había empezado a pedir en voz alta una auditoría independiente sobre a dónde habían ido a parar las reservas de equipo. Octavio Pineda nunca obtuvo su auditoría. Murió mientras dormía a los 61 años por un aparente evento cardíaco en un hotel frente al lago llamado Hotel Viento del Lago, durante un retiro de socios que Regina había organizado hasta en las asignaciones de las habitaciones. El médico forense del municipio, procesando su 19º caso ese mes, firmó el acta de defunción en 40 minutos.
El acuerdo de sociedad tenía una cláusula de supervivencia que el propio Santiago apenas había entendido cuando Regina le hizo incluirla. Las acciones de Octavio regresaron a la empresa a su valor contable, una fracción de su valor real. La viuda de Octavio recibió un plato de comida de parte de Regina y un cheque que insultaba toda la vida del hombre. La auditoría murió con él. Nadie en Valle de Bravo bajó la voz al respecto porque nadie sabía que hubiera algo sobre lo que bajar la voz, excepto una persona, un auditor nocturno del hotel de 20 años que trabajaba en su cuarta semana. Y que había abierto la habitación 312 con una llave maestra para un control de bienestar a las 6 de la mañana con 40 minutos, y había encontrado a un hombre con el rostro grisáceo acostado en una cama, con las mejillas del color del sorbete de frambuesa. Un detalle que le mencionó a un paramédico que se encogió de hombros, y a nadie más durante 4 años. Así que, en la primavera después de la muerte de Cecilia, cuando Regina Delgado se sentó a la mesa de su cocina con la carpeta verde y una cafetera, y observó los 14 meses restantes de la familia, no vio una tragedia. Vio aritmética. Su hija, que no le había dado nietas, se había ido, y sentado en una casa estilo rancho elevado en Toluca estaba un mecánico de calderas viudo que valía, según sus cálculos, 20.125.000 pesos en el momento en que dejara de respirar. 7 millones de pesos en dinero del seguro que había depositado en una cuenta de ahorros como un campesino y 13.125.000 en fideicomiso para un niño de 6 años que necesitaría un tutor legal. Y la tutela legal, Regina lo sabía, no era más que una administración fiduciaria con una tarjeta de condolencias puesta. Si Rodrigo Torres moría, ningún tribunal en el municipio pasaría por alto a la abuela devota del niño, una figura respetable del comité de la iglesia. El apellido Delgado sería salvado por el mismo instrumento que lo había salvado 4 años antes. Todo lo que el plan necesitaba era que el accidente fuera del tipo que nadie cuestiona en un lugar que no fuera propiedad de la familia. Con el dolor de todos a la vista del público, Regina se sirvió una segunda taza de café y tomó el teléfono para llamar a su hijo. Carlos dijo que no durante 11 días. Vale la pena decirlo, porque fue la última cosa a la que le dijo que no. Dijo que no en la cocina de su madre. Lo dijo en el estacionamiento del Barco Casino. Lo dijo con menos convicción por teléfono a la 1 de la mañana, mientras un cobrador de Cuernavaca estaba sentado afuera de su apartamento en un auto estacionado con el motor encendido. Lo que lo quebró al final no fue el miedo. Fueron los halagos. Regina le dijo que era el único con la habilidad para hacerlo de forma gentil. Gentil fue la palabra que usó. De la manera en que uno describiría el poner a dormir a un perro. Nadie sufriría. Dijo que el hombre se quedaría dormido junto al lago y la familia estaría completa. Y Hugo, ella siempre decía el nombre del niño en el momento exacto, Hugo crecería como un Delgado, con todo lo que ese apellido estaba a punto de significar de nuevo. Carlos colgó, se sentó en la oscuridad durante 1 hora, y luego sacó un bloque de hojas legales del cajón de su cocina y empezó a dibujar un diagrama de conductos de ventilación de memoria. Había dado mantenimiento a la caldera de la piscina del Hotel Viento del Lago 2 veces hacía años como subcontratista. Conocía los pulmones del edificio. Sabía que la habitación 312 estaba situada directamente sobre el cuarto de máquinas de la piscina y que, dentro de la pared de la habitación 312, corría un conducto de chimenea de mampostería muerto de 1961. Sellado en el techo y abandonado cuando el hotel cambió a ventilación lateral. Una garganta hueca de ladrillo que subía desde el collar de escape de la caldera directo hasta pasar el 3er piso. Algunos edificios mantienen sus viejos pecados sellados dentro de las paredes. Carlos Delgado sabía exactamente cómo desellar uno. Las piezas se encajaron a principios del verano con la eficiencia silenciosa de una familia que ya había hecho esto antes. En mayo, un corredor de seguros independiente en Santiago de Querétaro llamado Néstor Cuevas, un hombre que había movido documentos para los proyectos de Santiago durante una década y que hacía pocas preguntas siempre y cuando las preguntas fueran pagadas. Redactó una póliza de muerte accidental por 35 millones de pesos sobre la vida de Rodrigo Torres. La solicitud llevaba la firma falsificada de Rodrigo, calcada por Regina de la página del libro de condolencias que él había firmado en el funeral de su propia esposa, un detalle que más tarde haría que un tribunal se quedara en silencio. Las primas de seguro fluían desde una sociedad de responsabilidad limitada de los Delgado, a 3 entidades de distancia del apellido familiar. El beneficiario era un fideicomiso familiar con Regina como administradora fiduciaria.
Néstor Cuevas antedató una entrevista telefónica que nunca ocurrió, cobró una comisión y un sobre, y se fue a almorzar. En junio, una petición de tutela legal para Hugo Torres tomó forma en la computadora portátil de Santiago, completa pero no presentada, durmiendo en una carpeta llamada Miscelánea Patrimonial. Su línea en blanco esperaba una fecha de defunción. Y en la primera semana de julio, Regina llamó al Hotel Viento del Lago con la calidez que reservaba para los extraños, y explicó que su familia quería pasar el fin de semana del aniversario del cumpleaños de su hija en el lago. Fue específica de la manera en que a las abuelas en duelo se les permite ser específicas. 2 habitaciones contiguas, tercer piso frente al lago. La habitación de la esquina, la 312, para su yerno. Cecilia siempre amó esa vista, dijo. La habitación 314 para ella y su esposo, para que el niño pudiera dormir del lado de ellos si se asustaba en la noche. Salida tarde el domingo. Deletreó cada nombre cuidadosamente, y el sistema de reservaciones, que nunca olvida nada, lo anotó todo. El Hotel Viento del Lago tenía 81 habitaciones, un vestíbulo que olía a cedro y aceite de limón, y un auditor nocturno llamado Cristian Navarro, a quien nunca se le había pedido su opinión sobre nada. Cristian tenía 24 años ahora, era delgado, cortés, con los lentes siempre un poco manchados. El tipo de joven al que los huéspedes miraban a través de él en lugar de a él. Trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, y su trabajo era la conciliación. Cada cargo, cada pasada de tarjeta, cada orden de trabajo y cada lectura de cerradura en la propiedad fluía por su escritorio en las horas muertas. Y Cristian, que no podía permitirse terminar su licenciatura en hotelería, se había convertido en la única persona viva que realmente lo leía todo. La ventana de las 3 de la mañana era suya. Conocía los sonidos del edificio de la manera en que Rodrigo conocía los quemadores, y conocía su historia, porque él había sido parte de la peor noche del lugar. 4 años después, todavía soñaba a veces con la habitación 312. El clic de la llave maestra, el aire demasiado cálido, el hombre grande y alegre del retiro ahora gris y quieto, con ese rosa imposible floreciendo a lo largo de sus pómulos. Rosa cereza, había dicho el paramédico, empacando sus cosas. A veces los corazones simplemente se rinden, muchacho. Cristian había escrito una línea en su bitácora de turno esa mañana, porque anotar las cosas era todo el poder que tenía. La habitación se sentía sobrecalentada, el color de la piel del huésped era extraño. Y luego había cargado con eso de la manera en que cargas con una astilla que está demasiado profunda para sacarla. Así que lo notó el martes al revisar el reporte de llegadas para el siguiente fin de semana. El nombre Delgado Torres, grupo de 4, salió de la impresora y algo en la nuca de Cristian se enfrió antes de que recordara conscientemente el porqué. Sacó el archivo viejo. El retiro del año 2022, el nombre del organizador en el folio del grupo era Regina Delgado. La habitación del hombre muerto, la 312. La petición para el fin de semana que tenía frente a él solicitaba específicamente la 312, exigida cálidamente por teléfono para el yerno. Cristian se dijo a sí mismo que era una coincidencia. Y luego llegó el miércoles. A las 4 de la tarde con 15 minutos del miércoles, Cristian había llegado temprano para cubrir un turno. Un contratista con una chamarra de trabajo gris pasó su tarjeta por el pasillo de servicio del tercer piso con un pase de proveedor, cargando una maleta de lona, y estuvo dentro del panel de acceso a la pared detrás del closet de la habitación 312 durante 51 minutos. Cristian revisó el calendario de mantenimiento. No había trabajos programados. Revisó el sistema de órdenes de trabajo. Una orden para el servicio de garantía de la calefacción, ventilación y aire acondicionado del techo había sido ingresada esa mañana desde la terminal de la recepción, mientras el gerente en turno estaba en el almuerzo, y fue anulada la misma tarde. Las órdenes anuladas dejan fantasmas en el rastro de auditoría. Y leer fantasmas era todo el trabajo de Cristian. La noche del jueves, el panel contra incendios ejecutó su revisión de supervisión automatizada, y el detector combinado de humo y monóxido de carbono en la habitación 312 devolvió una falla. 12 minutos después, la falla se despejó, reiniciada manualmente desde el dispositivo mismo dentro de una habitación cerrada y desocupada. Cristian se sentó en el vestíbulo vacío a las 4 de la mañana con las impresiones alineadas frente a él y sintió que la astilla se movía.
Alguien había estado dentro de la pared de la habitación donde Octavio Pineda murió con una orden de trabajo fantasma, 2 días antes de que alguien de apellido Delgado registrara a su yerno en esa misma cama, y el detector de esa habitación acababa de ser manipulado. Trató de hacerlo de la manera correcta. El viernes por la mañana, se quedó después de su turno para alcanzar al gerente general, Salvador Cruz, un hombre blando y cuidadoso que planchaba sus propios pañuelos de bolsillo, y puso las impresiones sobre el escritorio de Cruz, exponiendo su caso con la voz razonable que había practicado en el automóvil. Cruz lo escuchó con la expresión de un hombre al que le están entregando un citatorio judicial, y luego dijo la oración que Cristian repetiría más tarde bajo juramento: no inventamos responsabilidad civil para esta propiedad. El señor Navarro le instruyó a Cristian que dejara en paz a las familias de los huéspedes. Mencionó que el hotel estaba a punto de pasar por su inspección de los prestamistas. Y metió las impresiones en su cajón, el cual era, aunque Cruz no lo pretendía de esa manera, el almacenamiento de evidencia más seguro del edificio. Cristian caminó hacia su automóvil y se quedó sentado en él durante mucho tiempo. Tenía 24 años. Tenía 19.250 pesos, un contrato de arrendamiento y un trabajo que necesitaba. Contra eso, sopesó el rostro de un extraño, y un niño de 6 años con un casco de bombero que había visto en las notas de la reservación. Niño, 6 años, necesita cama plegable, le gustan los camiones de bomberos, y las mejillas rosadas de un hombre muerto que solo él recordaba. Luego se fue a casa, durmió mal y regresó a las 2 de la tarde por el honor de trabajar un turno doble, porque había decidido, con la absoluta certeza de los callados, que si nadie por encima de él iba a detenerlo, la advertencia tendría que caber dentro de la funda de una tarjeta de acceso. Escribió la nota en la impresora de etiquetas de la oficina, porque la letra a mano puede ser rastreada y los trabajos se pueden perder. Y la pegó a una tarjeta en blanco, y practicó los 6 segundos en su cabeza hasta que le salieron de forma fluida. El automóvil de los Torres se detuvo bajo el pórtico a las 4 de la tarde con 52 minutos del viernes. Entraron como cualquier familia que ha aprendido a actuar para su miembro más pequeño. Regina deslizándose, Cortés, narrándole el lago a Hugo. Santiago arrastrando las maletas y sudando mientras intentaba hacer plática. Rodrigo llevando la mochila de su hijo y su propio hábito de analizar cada habitación en la que entraba. Rodrigo ubicó las salidas sin pensar, el panel contra incendios detrás del escritorio, la línea de humedad en las ventanas del vestíbulo. Lo que más sentía era cansancio. Había aceptado este fin de semana en contra de su intuición porque el terapeuta de Hugo le había dicho que los rituales ayudaban. Y porque decir que no al cumpleaños de Cecilia se sentía como algo que tendría que defender en voz alta, y el dolor lo había vuelto complaciente por un fin de semana más. Regina avanzó rápido hacia la recepción para hacerse cargo de su reservación. Y aquí el plan se encontró con su primera falla. Una falla que estaba sentada detrás del escritorio usando lentes manchados, porque Regina había exigido una salida tardía a la hora exacta que colocaba el propio registro de entrada dentro del turno doble de Cristian Navarro. Cristian procesó al grupo con cortesía de manual, llaves de habitación y pequeñas fundas de cartón, horarios de la piscina, desayuno hasta las 10 de la mañana. Luego, mientras Regina fingía deleite ante la chimenea del vestíbulo, y Santiago forcejeaba con el carrito de equipaje, Cristian deslizó una segunda funda por encima del mármol hacia el hombre alto y callado, el yerno, y se inclinó, tras el discurso estándar. Para susurrar en 6 ensayados segundos, con el corazón latiéndole como la alarma de un panel. La segunda no es una llave. Léala. Luego, a volumen normal, disfrute su estancia, señor Torres. Y ya se había volteado, ya estaba tecleando, ya era invisible de nuevo. Rodrigo Torres había pasado 14 años recibiendo cosas de hombres nerviosos. Lecturas de medidores, fallas de inspección, frases como no queríamos preocupar a nadie, confesiones en cuartos de calderas, y todo su valor profesional residía en el medio segundo donde su rostro decidía no mostrar nada. Su rostro no mostró nada ahora. Se guardó ambas fundas en el bolsillo, le dio las gracias a la recepción y guió a Hugo hacia el elevador con la familia, charlando sobre la piscina. En el elevador, con Regina mirando los números de los pisos y Hugo mirando los botones, Rodrigo abrió la segunda funda detrás de la mochila de su hijo, como un hombre que revisa un recibo. En la tarjeta, debajo de una tira de cinta adhesiva de oficina, una etiqueta impresa decía: no duerma en la habitación que le reservaron. Tome a su hijo y váyase ahora mismo.
Cuarto de hielo del tercer piso, 10 minutos. Si quieres saber por qué. Rodrigo lo leyó 2 veces. Sintió que llegaba el frío. No fue pánico, diría más tarde, sino el frío específico que sentía cuando un número del analizador pasaba cierto límite. El frío de una hipótesis que confirmaba 10 meses de llamadas telefónicas registradas, confusiones de tutela y cartas de coadministradores fiduciarios, encajando en una forma con bordes afilados. El elevador sonó en el piso 3. Regina dijo algo sobre unas reservaciones para cenar a las 7 en la planta baja, para toda la familia. Y Rodrigo Torres le sonrió a su suegra con la última sonrisa complaciente que jamás le daría y dijo las palabras que ya había elegido: bajen ustedes a tomar la mesa. Yo me encargaré del equipaje. Luego puso la mano en el hombro de Hugo y la mantuvo allí. El cuarto de hielo del tercer piso zumbaba detrás de su puerta con persianas, y Cristian estaba allí con un portapapeles que no estaba usando, porque un portapapeles es un uniforme. De cerca, era más joven de lo que la recepción lo había hecho parecer y estaba más asustado. Hablaba rápido y en voz baja, mientras Hugo, estacionado a la vista al final de la ventana del pasillo con un jugo de cajita, contaba los veleros. Cristian se lo contó en orden, al estilo de un auditor. 0 teorías primero. El reporte de llegadas. El folio del grupo del 2022 con Regina Delgado como organizadora. La habitación 312 de aquel entonces y la 312 de ahora. Solicitada por nombre para Rodrigo específicamente. La orden de trabajo fantasma ingresada y anulada. El contratista de la chamarra gris 51 minutos dentro del acceso a la pared detrás del closet de la habitación 312. Cristian había capturado una imagen de la cámara del pasillo y se la mostró a Rodrigo en su teléfono, y Rodrigo miró el perfil borroso de un hombre corpulento con una chamarra de trabajo y sintió que el último borde encajaba en su lugar. Porque él había estado de pie junto a ese perfil en su propia boda. Luego, Cristian dijo la parte con la que había cargado durante 4 años. El control de bienestar, la habitación demasiado cálida, el hombre grande ahora quieto. Las mejillas floreciendo en ese imposible rosa cereza. A veces los corazones simplemente se rinden, muchacho. Y vio cómo el rostro del yerno finalmente se movió. Porque Rodrigo Torres sabía exactamente lo que significaban unas mejillas de color rosa cereza en un hombre muerto en una habitación sobrecalentada. De la misma manera que un cardiólogo sabe lo que significa un elefante en el pecho. Carboxihemoglobina. Presentación de libro de texto. Pasado por alto por un forense rural en 40 minutos y enterrado bajo una cláusula de supervivencia. La falla del detector borrada desde dentro de la habitación. Cristian terminó diciendo: la caldera de la piscina funciona con un temporizador, y esta noche se enciende a las 11. Rodrigo se quedó parado frente al zumbido de la máquina de hielo, haciendo las únicas matemáticas que importaban. Hugo está a 6 metros de distancia. La cena es a las 7. La caldera se enciende a las 11. Y luego hizo lo que lo separaría para siempre de cualquier otro hombre en esta historia. No huyó. Dijo: necesito 8 minutos en esa habitación y luego necesito las escaleras traseras. Llevó a Hugo con él porque no iba a soltar a Hugo. Y lo convirtió en un juego. Amiguito, siéntate en la silla grande. No brinques. Estamos haciendo una inspección. Tú eres mi jefe. Y Hugo se sentó con el casco de bombero puesto, supervisando seriamente mientras su padre trabajaba. De su maleta de trabajo, que vivía en su camioneta. Y las llaves de su camioneta vivían en su bolsillo. Y la maleta había subido con el equipaje porque siempre iba a todas partes. El hábito de llevar la maleta de herramientas de un hombre cuyo propio oficio lo había entrenado exactamente para esta habitación. Rodrigo sacó el monitor personal de monóxido de carbono que había usado en su cinturón durante 9 años, lo puso en 0 en el pasillo y caminó por la pared ambiental, 6 partes por millón y subiendo perezosamente. La caldera estaba apagada. El conducto respiraba sus residuos. De cualquier forma, en la pared del closet, por donde corría el viejo conducto de la chimenea, había 41 partes por millón, filtrándose a través de una ranura nueva y limpia de 6 milímetros, donde el zoclo se unía a la tablaroca que había sido cortada y recolocada. Un trabajo limpio, atornillado, no clavado. El trabajo de parche de un profesional. Lo fotografió.
Desabrochó el detector combinado de la habitación del techo y bajó siendo demasiado liviano. Liviano de manera incorrecta. Presionó el botón de prueba con el pulgar. Muerto. Lo volteó, deslizó la cubierta y no había ninguna placa en su interior. Una carcasa vaciada. La etiqueta del fabricante estaba intacta. Las tripas del aparato no estaban. Un artículo de utilería colgando donde solía estar un guardián. Rodrigo se puso de pie sobre la silla del escritorio, sosteniendo 114 gramos de intento de asesinato en su mano. Y al otro lado de la habitación, su hijo se ajustó el casco de bombero y preguntó si estaban pasando la inspección. Casi, amiguito, dijo Rodrigo, fotografiando la carcasa contra la colcha con el número de serie a la vista. Lo volvió a colocar en el techo exactamente como lo había encontrado, porque ya había entendido con calma y por completo que esa habitación ahora era la escena de un crimen, la cual no debía enterarse de que había sido descubierta. Luego le envió un mensaje de texto a Regina: Hugo se mareó por el viaje, lo llevaré a tomar aire y por unas galletas, empiecen sin nosotros. Apoyó el letrero de no molestar en la manija de la habitación 312 y cargó a su hijo por las escaleras traseras que Christian había dejado entreabiertas con una toalla doblada. Salieron pasando los contenedores de basura hacia la camioneta, y Rodrigo Torres manejó los 3 kilómetros hasta la estación de policía de Valle de Bravo exactamente al límite de velocidad, con las luces intermitentes apagadas y su monitor aún sujeto a su camisa. Y entró por la puerta principal a las 6 de la tarde con 31 minutos, sosteniendo a un niño de 6 años con una mano y 14 años de credibilidad profesional en la otra. El sargento de recepción escuchó la palabra hotel y monóxido de carbono, y tomó la libreta para reportes de molestias. Y entonces, la detective Nadia Beltrán salió a buscar café en el momento equivocado y alcanzó a escuchar el final del relato. Y Beltrán, con 16 años en el trabajo, una mujer con una carga de casos llena de las banalidades del pueblo del lago y un buen oído para el sonido de un testigo que cuenta menos de lo que sabe, los llevó a una sala. Rodrigo hizo lo que ningún civil asustado había hecho antes en esa sala. Dio un informe cronológico, fundamentado, con las evidencias numeradas en su teléfono. Los intentos de tutela registrados con fechas. La carta del coadministrador fiduciario fotografiada, la imagen de la cámara del pasillo con el contratista y el nombre que acompañaba al perfil. Carlos Delgado, su departamento podía buscar la licencia de mecánico en 90 segundos. La ranura en el zoclo, las lecturas del medidor con marcas de tiempo, el detector vaciado con su número de serie, el socio muerto 4 años atrás en la misma habitación con una lividez por monóxido de carbono de libro de texto, firmada como un evento cardíaco. La cláusula de supervivencia y el temporizador de la caldera programado para las 11 de esta noche, con sus suegros ordenando aperitivos en ese momento debajo de la habitación donde esperaban que muriera. Beltrán miró las fotos durante un largo rato y luego dijo lo que hizo que Rodrigo finalmente se sentara. En mi primer año en este trabajo, tomé la llamada sobre Octavio Pineda. Algo de esa habitación me molestó durante una semana. Nunca pude decir qué fue. Rodrigo deslizó su teléfono por la mesa y dijo: 41 partes por millón con la caldera apagada. Eso fue lo que le molestó. Para las 7:40, ya tenía a un juez del municipio al teléfono. Para las 8:15, Rodrigo había hecho su propia y única llamada que importaba, a Quintín Salinas, subdirector estatal de los bomberos, quien había coparticipado en la enseñanza de un curso de seguridad en combustión con Rodrigo durante 3 inviernos y no le debía nada. Pero le creyó al instante, lo cual valía mucho más. Quintín estaba en su camioneta con sus registradores de datos antes de que terminara la llamada. Y a las 9:05, en la oficina de Salvador Cruz, una orden de cateo golpeó al Hotel Viento del Lago como un cambio en la presión del aire. Y Cruz, tan gris como su pañuelo de bolsillo, abrió su cajón y entregó las impresiones de Christian, y comenzó a cooperar tan rápido que casi coopera a sí mismo hasta ganarse un cargo por obstrucción debido al cajón. Lo que ocurrió a continuación pasó de la manera en que funcionaba la mente de Rodrigo, en silencio, en el orden correcto y con todo registrado. El tercer piso fue evacuado bajo el pretexto de una falla de plomería. 11 huéspedes fueron trasladados con disculpas y vales de descuento. Sin sirenas, sin drama en el vestíbulo. Mientras la familia Delgado estaba sentada en una mesa junto a la ventana en la planta baja, viendo cómo la cocina enviaba un postre de cumpleaños que Regina había pedido con antelación para una mujer muerta.
Quintín Salinas entró al cuarto de máquinas de la piscina con 2 técnicos y encontró el trabajo firmado como una confesión. El collar de escape de la caldera estaba abierto y redirigido con una conexión en T hacia la base del conducto de 1961. El sello del techo del conducto estaba tapado desde abajo con cinta de aluminio y espuma. Todo el ensamblaje era reversible en 20 minutos por cualquiera que supiera dónde buscar. Una máquina para llenar una garganta de ladrillo con monóxido de carbono y verterlo en la pared de la habitación 312. Registradores calibrados fueron colocados en la habitación 312, en la 314, en el pasillo y en el propio conducto. El suministro de gas recibió un bloqueo de los bomberos que la familia no podía ver. Y luego, debido a que Beltrán quería que el temporizador testificara, dejaron correr el reloj. A las 11 de la noche, la caldera de la piscina pidió calor y se encendió contra el bloqueo oculto de Quintín durante 11 segundos grabados antes de que su propio sistema de seguridad se activara, y los registradores en la habitación 312, sellada, vacía y vigilada. Atraparon el aliento de lo que estaba destinado para Rodrigo. Un pico que llegó a través de la ranura de la pared justo a tiempo. Arriba, sobre la nada, en la habitación 314, Regina Delgado le envió un mensaje de texto a su hijo a las 11:04 de la noche: no contesta su puerta. Carlos respondió, dormido. Ese es el punto. Vete a la cama. Los teléfonos ya estaban siendo duplicados bajo la orden judicial. Beltrán leyó el intercambio a las 11:06 y puso ambos teléfonos en la misma línea de tiempo de la evidencia junto al pico registrado. 11 segundos de fuego de la caldera y 2 mensajes de texto unidos por marcas de tiempo formaban la columna vertebral de una conspiración de asesinato. Carlos regresó a la 1:50 de la madrugada. Vino porque la falla de control de la caldera se estaba mostrando en la aplicación remota que había conectado al cuarto de máquinas. Su sabotaje dependía de que la caldera realmente estuviera funcionando, y el bloqueo le pareció un sensor activado que podía forzar. Estacionó la camioneta detrás de los contenedores de basura, abrió la puerta de servicio con el pase de proveedor que ya debería haber estado desactivado. Entró al cuarto de máquinas de la piscina con una linterna frontal y un estuche de herramientas enrollable, y tenía el panel de control de la caldera abierto, con las manos enguantadas en su interior, cuando se encendieron las luces. Había 4 oficiales, Quintín Salinas, y una cámara que había estado grabando desde las 10 de la noche. En el suelo de la camioneta de Carlos, encontraron los tornillos taladrados del collar de escape, la pistola de espuma, un plano fotocopiado de 1988 de los conductos de las chimeneas del Hotel Viento del Lago, y en una bolsa con cierre. Como un trofeo que había sido demasiado listo para conservar y demasiado delgado para tirar, la placa de circuito de un detector combinado de humo y monóxido de carbono, con un número de serie que coincidía con la carcasa que colgaba en la habitación 312. Carlos Delgado, quien había dicho que no durante 11 días, ahora no dijo nada en absoluto, lo cual ya no importaba. A las 7:50 de esa mañana, después de una noche de toques a la puerta sin respuesta, Regina Delgado usó la llave de repuesto que nunca se suponía que tuviera, hecha del inventario de las habitaciones contiguas por un supervisor de limpieza sobornado 2 días antes. Un pequeño delito más en la pila, y entró en la habitación 312 usando guantes de lavar platos a las 8 de la mañana. Pasó de largo junto a la cama para abrir de par en par la ventana con vista al lago, ventilando una habitación que creía que estaba llena de veneno y del cadáver de su yerno, y solo entonces se dio la vuelta, con los guantes puestos, la ventana abierta y la coartada lista en el rostro, para encontrar la cama vacía. Un registrador de datos de los bomberos estatales parpadeaba en la mesa de noche, y la detective Nadia Beltrán estaba sentada en la silla del escritorio, observándola tras haber visto todo. Y la detective dijo, con la voz monótona de una mujer que está cerrando un archivo de hace 4 años, señora Delgado, lo de la ventana fue un buen toque. Lo tenemos en cámara. ¿Le gustaría sentarse? Se llevaron a la familia en 3 direcciones en 3 automóviles distintos, y la arquitectura se derrumbó de la manera en que lo hacen los edificios podridos, todo a la vez, comenzando desde el papeleo. Néstor Cuevas duró un día hábil. Confrontado con una solicitud de seguro de muerte accidental por 35 millones de pesos que llevaba la firma de un hombre que, de forma comprobable, nunca tomó la entrevista telefónica, el corredor entregó todo, la firma falsificada que Regina le había proporcionado en papel calca. La sociedad de responsabilidad limitada que pagaba las primas, las notas de la entrevista antedatadas,
debido a que Cuevas guardaba recibos de sus clientes por cobardía profesional, una grabación de Regina preguntando si la doble indemnización cubría accidentes por inhalación. Santiago Delgado, separado de su esposa por primera vez en 40 años, se rindió antes de su segunda entrevista, lloró durante una sesión de negociación de inmunidad, y les entregó la carpeta verde, el folder de miscelánea patrimonial con la petición de tutela legal de Hugo redactada previamente. Y la oración que encabezó los periódicos en 3 municipios, ella me dijo que era solo planificación patrimonial llevada un poco más lejos, en el teléfono desechable de Carlos, recuperado de una caja magnética debajo del hueco de la llanta de la camioneta. El hilo de mensajes con su madre se remontaba a 11 semanas, e incluía, 4 días antes del registro, el mensaje que eliminaba cualquier escotilla de escape que un abogado defensor hubiera podido construir: Caldera a las 11. Mantén al niño de nuestro lado de la puerta. El niño, Hugo, cuya cama en la 314 había sido arreglada por su abuela del lado seguro de una pared envenenada. Los arreglos para dormir como premeditación, el amor de abuela como etiqueta de evidencia en un juicio, y Octavio Pineda finalmente obtuvo su auditoría. Beltrán reabrió el archivo del 2022 en menos de una semana, y resultó que el hospital del municipio había hecho lo que las instituciones con falta de fondos hacen mejor por accidente: guardaron todo. Una muestra de sangre de admisión retenida, extraída durante el inútil intento de reanimación y congelada en un archivo de investigación, regresó del laboratorio estatal con un 62% de carboxihemoglobina. Un número tan superior a lo que se puede sobrevivir que el patólogo que lo leyó llamó a Beltrán a su casa. El folio del grupo del 2022 mostraba a Regina asignando a Octavio a la 312 por su nombre. Una factura de subcontratista de esa misma primavera, extraída de los antiguos archivos del Hotel Viento del Lago, mostraba a Mecánica Delgado dando servicio a la caldera de la piscina 6 semanas antes del retiro. La bitácora de turno de hacía 4 años de Christian, que decía: la habitación se sentía sobrecalentada, el color de la piel del huésped era extraño, entró como evidencia con las iniciales de su autor. El único documento honesto producido por alguien en la órbita de los Delgado en media década. El médico forense modificó el certificado de defunción de causas naturales a homicidio. Y la viuda de Octavio, quien había pasado 4 años disculpándose con la gente por su duelo porque la familia había hecho que incluso eso se sintiera excesivo, se paró en el estacionamiento del laboratorio estatal y le pidió a Beltrán que dijera la palabra de nuevo. Solo la palabra. Y Beltrán la dijo: asesinato. La cláusula de supervivencia que había salvado el apellido Delgado en 2022 se convirtió en la prueba de los motivos que terminó con él en 2026. El mismo trozo de papel haciendo ambos trabajos, con 4 años de diferencia. El final legal llegó rápido porque todos estaban cediendo y el mercado de la lealtad se había desplomado. Carlos aceptó un trato para testificar contra su madre por el asesinato de Pineda a cambio de que el Estado retirara el cargo de pena de muerte en su contra, y se sentó en una sala del tribunal describiendo las conexiones entre los sellos de los conductos con la terrible precisión de un técnico. Mientras su madre lo miraba de la misma manera en que mirarías el clima. Su trato aún le costó 25 años. 2 cargos de intento de asesinato por el fin de semana en el Hotel Viento del Lago porque la fiscal del distrito, una mujer metódica llamada Leonora Pérez Campos, imputó por la pared misma. Señalando que el veneno empujado hacia una habitación con un niño reservado al lado es una indiferencia depravada hacia el niño también, y el jurado estuvo de acuerdo. Santiago se declaró culpable de conspiración y fraude, recibió 8 años, y testificó contra su esposa con los ojos cerrados, como si pudiera pedir disculpas y cooperar al mismo tiempo. Néstor Cuevas entregó su licencia, recibió 3 años y fue visto por última vez enseñando un seminario de ética como condición de su sentencia, lo que incluso al juez le pareció gracioso. Regina Delgado fue a juicio, porque las emperatrices lo hacen. Vistió cachemira gris durante 4 semanas, y sus abogados llamaron al caso circunstancial, y entonces Pérez Campos reprodujo los 11 segundos de fuego de la caldera junto a los mensajes de texto de las 11:04 de la noche. Puso los guantes de lavar platos y la ventana en la pantalla del tribunal, colocó el calco del libro de condolencias bajo la cámara de un examinador de documentos y puso a Cristian Navarro en el estrado, donde respondió cada pregunta en el orden de las marcas de tiempo conciliadas y luego. Cuando se le preguntó por qué había arriesgado su trabajo por un extraño, limpió sus lentes y dijo: yo concilio la auditoría nocturna. La habitación 312 nunca cuadró. El jurado la condenó por asesinato en primer grado por Octavio Pineda, conspiración para cometer asesinato por Rodrigo,
y por intento de asesinato. Y el juez, señalando que ella había convertido en un arma los arreglos para dormir de su propio nieto, la sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional, más números consecutivos que solo importaban como una aritmética de desprecio. Nunca, ni una sola vez, miró a Rodrigo. Rodrigo la miró todo el tiempo, no por odio, me dijo a mí, Mateo, más tarde. Sino de la manera en que observas una cámara de combustión sellada a través de la mirilla para confirmar que el fuego se quede donde pertenece. Había un reporte más que Rodrigo necesitaba, y no tenía nada que ver con el juicio. En medio de todo, en silencio, pagó a una firma de reconstrucción privada para que volviera a analizar el accidente de Cecilia. Porque una vez que aprendes que la familia de tu esposa mata por libros de contabilidad, septiembre en la carretera estatal 9 deja de ser un asunto cerrado. La firma tardó 11 semanas y regresó con las mismas conclusiones físicas que el primer reporte. Hielo, sombra, guiñada, sin alteración en los frenos, sin un segundo vehículo, nada. El camino, simplemente, se la había llevado. Rodrigo lo leyó en la entrada de su casa, con el motor apagado, y lloró por primera vez desde el funeral. Porque existe un duelo específico al aprender que el universo, a diferencia de tus suegros, no estaba tratando de destruirte, que algunas pérdidas son solamente cosa del clima. Entró y por fin abrió la caja fuerte a prueba de fuego y leyó cada estado de cuenta del fideicomiso, porque el dinero ahora estaba limpio, y esconderse de él había dejado de tener sentido. Las demandas civiles movieron el resto. La póliza de 35 millones de pesos se disolvió y regresó a la aseguradora. Los activos de los Delgado fueron a subasta y el primer cheque emitido del fondo incautado fue para la viuda de Octavio Pineda, entregado en mano por Beltrán, quien había pedido ese encargo. El segundo cheque financió algo que la Oficina Estatal de Bomberos nombró, pese a la objeción de Rodrigo, el Protocolo Pineda, auditorías de integridad obligatorias del hardware de los detectores en cada propiedad de alojamiento transitorio del Estado. Revisiones aleatorias. Números de serie verificados, porque un detector que cuelga en un techo sin una placa en su interior es una mentira contada a la altura exacta donde la gente dormida cree las cosas. Quintín Salinas dirige el programa. Su primer empleado civil, un analista de recepción de investigaciones con un don para encontrar órdenes de trabajo anuladas, es un exauditor nocturno de 24 años que ahora tiene, enmarcada sobre su escritorio, una tarjeta de acceso de hotel en blanco dentro de una funda de cartón. Salvador Cruz renunció antes de la inspección de los prestamistas por la que había estado tan preocupado, la cual salió bien porque los nuevos dueños del Hotel Viento del Lago no tenían nada que ocultar y contaban con un extraño tipo de fama, el hotel donde el recepcionista lo descubrió todo. El nuevo gerente general trató de darle a Christian una placa en el vestíbulo. Christian pidió que la placa dijera algo útil en su lugar, así que cuelga junto a la recepción y dice en pequeñas letras de latón, si algo se siente mal, avísenos. No lo llamaremos inventar responsabilidad civil. La habitación 312 ya no existe. Ella y la 314 fueron destripadas hasta el ladrillo. El conducto fue llenado con concreto de piso a techo y reconstruidas como una luminosa suite familiar, con, debido a la insistencia pagada por Rodrigo, 3 detectores separados de monóxido de carbono, la cual el personal llama en privado la suite Torres, y que Hugo, quien ya se ha quedado en ella 2 veces y aún no sabe nada sobre el porqué, califica con 5 estrellas porque la nueva bañera tiene hidromasaje. 1 año y 1 semana después del registro, en lo que habría sido el cumpleaños de Cecilia, Rodrigo tomó una mesa en el restaurante del Hotel Viento del Lago junto a la ventana. Él, Hugo, la viuda de Octavio, Quintín, Beltrán fuera de servicio y Cristian Navarro, quien intentó sentarse en el extremo y fue movido por voto unánime al medio. Hugo, de 6 años a punto de cumplir 7 y una persona que planea con anticipación, había hecho tarjetas de lugar para todos, y debajo de la de Cristian, había escondido un dibujo de una tarjeta de acceso, en crayón dorado, con letras de molde que le tomaron 2 noches hacer. Válido por una cena con nosotros para siempre. No es una llave. De Cristian Navarro, quien concilia todo, se dice que dejó esa desequilibrada a propósito. Así que esa es la historia de Rodrigo Torres. Y he estado pensando toda la semana en qué fue lo que realmente le salvó la vida, porque no fue la suerte. Fueron 3 cosas, y ninguna de ellas fue dramática. Primera, documentaba todo. Meses antes de que algo ocurriera, estaba registrando llamadas telefónicas y guardando cartas. No porque lo supiera,
sino porque su oficio le había enseñado que uno no confía en la memoria, uno confía en los registros. Cuando finalmente se sentó frente a una detective, no trajo un presentimiento. Trajo un archivo. Si algo en su vida huele mal, comiencen a anotarlo hoy mismo. O desperdician algo de papel, o salvan sus vidas. Y ese es el mejor trato malo que conozco. Segunda, mantuvo la calma cuando importaba. Y quiero ser preciso sobre lo que significaba la calma. No significaba no tener miedo. Significaba que entendía que el pánico es ruidoso y la información es silenciosa. Y eligió seguir recolectando información. 8 minutos más en esa habitación con un medidor, cuando cada instinto le decía que huyera. La calma es una habilidad. La construyes antes del día en que la necesitas. Y tercera, tal vez la más real de todas. Alguien a quien nadie miraba nunca decidió cuidar de él. Un auditor nocturno. 193 pesos la hora. Vio el patrón porque ver patrones era todo su trabajo invisible. Y arriesgó el único sustento que tenía por un extraño con un niño. Y lo hizo con una impresora de etiquetas y 6 segundos de valentía. Hay Cristian Navarros por todas partes. El empleado de recepción, el conserje de la escuela, el técnico de facturación que lo nota todo. Sean buenos con ellos. Escuchen cuando susurran. Y tal vez de vez en cuando, sean uno de ellos. Si su instinto y su papeleo dicen que algo está mal, díganlo en voz alta a alguien que pueda actuar. Incluso si un hombre con un pañuelo de bolsillo les dice que dejen de inventar responsabilidad civil. Una cosa práctica antes de que se vayan. Y lo digo en serio, para esta noche. El monóxido de carbono casi no da advertencias. Sin olor, sin color, solo somnolencia, dolor de cabeza y luego nada. 350 pesos compran un detector de monóxido de carbono portátil que cabe en un zapato. Yo ahora llevo uno en mi maleta en cada viaje por culpa de esta historia. Revisen el detector de su pasillo cuando se levanten a tomar agua esta noche. Presionen el botón. Si no emite un pitido, ese silencio es lo más ruidoso de su casa. Si esta historia los mantuvo despiertos, compártanla con alguien que viaja. Suscríbanse si quieren más historias donde el chico callado gana. Y los veré en la próxima. Soy Mateo. Duerman con el detector funcionando.